Bueno, este trabajo trata sobre un esbozo, es muy general, o sea, el artículo que les voy a pasar yo ya explico como más detenidamente y con más aspectos estas políticas lingüísticas. Son como 40 páginas que se las voy a pasar en un PDF que lo tengo dentro de un libro. Entonces se los voy a mandar para que ya ustedes lo empiecen a revisar y a comprender y a conocer más estas políticas que se han desarrollado en México. ¿Sale? Ese es un bosquejo bastante general y esta investigación se basó justamente de varios autores, ¿no? Autores como Dora Pellicer, que es una lingüista también muy buena de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, David Cienfuegos y también Leopoldo Baliñas, que también otro lingüista muy prestigiado que es del Instituto de Investigación Antropológica. Entonces, al revisar esta bibliografía, que yo en algún momento la conocí por ellos, ¿no? Entonces me interesé en buscar qué estaba pasando con las políticas lingüísticas en México, ¿no? Y entonces yo empiezo a distinguir que hay varios momentos históricos dentro de estas políticas lingüísticas en el pleno siglo XX, y después ya empiezo a analizar ya la propuesta de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos de México. Que eso también es importante que ustedes lo tengan bien presente, porque pues son parte de estas políticas, ¿no? Entonces, en el siglo XX el concepto de México como nación dependiente implicaba la adopción de una lengua nacional. O sea, en ese siglo XIX lo que querían era que todas las lenguas, o sea, se consideran como una lengua nacional, ¿no? Pero en este caso tenía que ser una lengua nacional oficial, en ese caso era como el español. Entonces era como una cuestión, hasta cuestión de modernidad, ¿no? O sea, pensaban que lo más moderno, por ejemplo, por toda esta tradición positivista, cientificista, querían tener como esta cultura nacional en México, ¿no? Y esta lengua sería la de los colonizadores, en ese caso sería el español, ¿no? Entonces, todas las lenguas indígenas solo tenían un valor de objeto de estudio. ¿Por qué? Porque era un momento muy importante en el término de la ciencia, del positivismo, y empezaron a ver a los pueblos originarios para como objetos de estudio, ¿no? Como objetos de investigación, ¿no? Por toda esta tradición del siglo XIX que en esos años surgen esos elementos propios para hacer estudios cientificistas, ¿no? Y ver toda esta diversidad y ver cómo se componía toda la diversidad en términos de culturas y etnias en el país. Y empezaron a surgir unas instituciones como el Instituto Nacional. Bueno, ahorita se llama INPI, pero antes era la Comisión Nacional, el Instituto Nacional Indigenista en ese momento. Pues en ese siglo empiezan a surgir y otros institutos que empiezan a estudiar los pueblos originarios, pero como objeto de estudio. Entonces, la lengua nacional en ese momento solamente era el español. Y podemos decir que ya en este siglo XX podemos encontrar como cosas que se le menciona que en 1911 a 1934 hay un momento que se le conoce como castellanización. ¿Y qué significa esto? Que hubo un momento en el sector educativo donde les comentaron a toda persona que hablara una lengua originaria, se les prohíba, o sea, no podían hablar la lengua dentro de los salones, o sea, en los espacios de recreación en ningún lado, y se les prohibía hablarla y hasta había ejemplos de, no sé, podrían preguntarle a sus abuelitos que se llegaron a estudiar en la primaria o a personas ya grandes que qué pasó cuando estaban aprendiendo en esos años la educación, pues que los castigaban, los golpeaban, los maltrataban porque hablaban lengua originaria. Y entonces lo que tenían que hablar era principalmente el español. Por eso se le conoce como un momento de castellanización. Y entonces después llegó otro secretario otro presidente, porque esto es por presidente, o sea, dan cuenta que en 1934 al 70 pues había otra gestión gubernamental de México, llegaron otro secretario de Educación y dijeron, vamos a proponer un segundo momento de que se le llama la instrucción de la lengua de la L1, o sea, ahora ya querían, aparte del español, querían como enseñar lengua indígena, ¿no? Pero fue también un fracaso porque no había las metodologías claras que se trabajaban en ese momento. Entonces lo que hacían solamente eran traducir cosas, o sea, era como buscaban a alguien que hablara una lengua y en el sector vamos a traducir estos materiales en otras lenguas y sin ningún
fin así instructivo, sin ningún fin de enseñanza real, sin ninguna metodología. Entonces fue así como, tú sabes hablar una lengua, vente, te contrato, hazme las traducciones y ya. O sea, así de muy simple, muy mal, y a fin de cuentas, pues no tiene éxito este momento. Y hay otro momento que se le conoce como la educación bilingüe y bicultural. Aquí tratan de empezar a ver que se empiece a hablar las lenguas originarias ya en contextos educativos, pero, pero sin dejar atrás el español. Entonces, se trataba de buscar que sean bilingües, dependiendo de la región. Si habían varias lenguas, hablaran las lenguas de la región con el español, pero tampoco había un modelo o sea, bien preciso de aprendizaje, de enseñanza. Y entonces también tuvo otro fracaso, y el que tuvo, o sea, de esos tres momentos, el que tuvo el mayor impacto fue la castellanización. O sea, fue una planeación bastante buena por parte de los especialistas en español, y capacitaron a nivel nacional a todos los maestros para que ellos implementaran esta imposición del español hacia todas las escuelas. Y hasta la fecha todavía sigue. O sea, es como, eso no perdió, fue tan fuerte esa implementación que hasta la fecha o sea, el sistema, aunque ya hay un sistema ya más de tipo de educación intercultural y bilingüe, porque hay escuelas que son de ese tipo, que son bilingües e interculturales, pero, pero ya son como con otras características. Pero el nivel básico, medio, siempre ha sido así, ¿no? O sea, el español ha imperado en todos los sectores educativos, ¿no? Y ya últimamente en el 2003 es un momento bastante crucial que se da justo por la cuestión del ZLN, justo con otros movimientos anteriores que ya se habían dado. Entonces, el ZLN impulsa la visibilidad de los pueblos originarios, entonces empiezan a hacer esta revolución del ejército zapatista, y dentro de los acuerdos de San Andrés, lo que hacen es proponer esta visibilidad de los derechos lingüísticos, de los derechos de las culturas indígenas, y eso fue lo que empieza a impulsar la visibilidad real, y pues, tener una nueva posición en los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces ya en el 2003 surge esta propuesta de derechos lingüísticos en la educación. Eso es un momento también crucial, pero en el 2003 también se está gestionando otra cuestión muy importante, que es la cuestión del nacimiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. O sea, en el 2004 se está gestionando este instituto, y justo fue gracias a esta Ley General de Derechos Lingüísticos, donde se propone que se tendría que tener un instituto que tuviera que trabajar con las lenguas originarias de México. Y entonces por eso en ese momento, en el 2004, surge esto. Y es un momento totalmente político, de gestión cultural. En ese momento les digo, cada sexenio de un presidente tiene una influencia para decir y recomendarle a sus subordinados, en este caso a los secretarios de Educación Pública, para empezar a hacer este tipo de movimientos políticos, ¿no? De hecho, el instituto inicialmente pertenece al sector de la Secretaría de Educación Pública. Ya después, muchos años después, ya pasa a la Secretaría de Cultura, ¿no? Pero inicialmente era dentro del sector de educación, ¿no? Entonces, vean, estos son los momentos como muy generales. En el artículo que yo les voy a subir, ahí viene todo, o sea, viene todo súper amplio, con mucha más información. No me quiero meter tanto porque tampoco los quiero aburrir con tanta información, pero sí que ustedes lo lean, se los voy a subir y se los voy a pasar en modo, ¿sale? Entonces, ahora sí, retomando otra vez lo que habíamos comentado hace rato, justo el instituto, una de sus principales tareas era empezar a observar y catalogar todas las lenguas nacionales que habían en México, ¿no? Y entonces empiezan a generar esta propuesta de un catálogo, pero además un catálogo que tenía que tener tanto familia lingüísticas, variantes lingüísticas, autodenominaciones, referencias geoestadísticas, y estas cuestiones de las variantes dialectales, ¿no? O sea, las variantes lingüísticas son las variantes dialectales, y las agrupaciones son lo que les comentaba, son las lenguas, ¿no? Eso era súper importante y se da, o sea, lo empiezan a investigar, hacen un grupo de investigación en el instituto,
y proponen el primer catálogo en el 14 de enero del 2008. ¿Sale? Y justo en el artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional del Instituto de las Lenguas Indígenas hará el catálogo de lenguas indígenas, o sea, ya es una facultad propia del instituto, ¿no? Que será publicado en el Diario Oficial de la Nación. En esta fase de catálogo de lenguas mexicanas, ya podemos observar esta cartografía y los asentamientos históricos de las lenguas originarias, ¿no? Y ya en el 2006, entre el 2007, 2008, ya, o sea, el 2008 ya tiene como esta oficialidad, ¿no? Porque ya pasa al Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces, vean, son como procesos políticos muy importantes, pero también procesos importantes para las lenguas originarias de México. Pero ¿para qué sirve un catálogo? Pues puede servir para todo, o sea, de hecho, para cuestiones legales y cuestiones gubernamentales y también para cuestiones de, por ejemplo, para cuestiones de censos, ¿no? De hecho, los censos se complementan con, o sea, entonces, este trabajo de investigación que hacen los censos, antes no tenían tanta importancia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, el catálogo va a aportar esta diversidad de los pueblos indígenas, de las lenguas indígenas, y ya un censo de población que hace y vivienda que hace el INEGI, ya empieza a contemplar estas poblaciones. De hecho, hasta en tus encuestas, antes eso no era visible, antes era imposible que las lenguas indígenas tuvieran un estatus en términos de conteo, ¿no? Entonces, realmente no había ni en la encuesta un apartado que dijera, oye, ¿hablas lengua originaria? Oye, ¿de qué etnia perteneces? ¿Cómo te autodenominas? O sea, elementos propios identitarios y de la lengua y de la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Entonces eso ya fue un mandato totalmente gubernamental y que se tuvo que incluir y tuvieron que recurrir a preguntarle a los especialistas que existían los pueblos originarios, ¿no? Se han hecho algún tipo de propuestas de catálogos por otros autores, por otros investigadores en el siglo XVIII, por Lorenzo, han generado algún tipo de cartografías, catálogos, otros como Manuel Orozco Iberra, en el siglo XX varios, ¿no? Como Mauricio Sades y Leonardo Manrique. De hecho, ellos proponen y la ICAM son de los primeros que ponen esta diversidad en términos de familias lingüísticas y hacen sus mapas y también hacen su ubicación de los pueblos originarios, pero también empiezan a observar esta relación que hay entre lenguas hermanas y empiezan a decir, esta es una familia lingüística, esta es otra familia, porque tienen estos rasgos compartidos en sus estructuras lingüísticas. Son lingüistas, Mauricio Suárez, Leonardo Manrique, Lai Campbell, ¿no? Gilberto Moreno también, que estudia lenguas originarias. Entonces, este catálogo es un documento totalmente oficial, ¿no? En donde vamos a ver las variantes lingüísticas y proporciona autodenominaciones, aunque las autodenominaciones actualmente apenas están siendo visibles, pero anteriormente tampoco estaban siendo visibles. Y es un documento netamente de carácter lingüístico, ¿no? Pero también tiene elementos culturales muy importantes. Y también tiene elementos de esta cuestión, les digo, cuando hablamos de familia lingüística, estamos hablando de genealogías lingüísticas, ¿no? Estamos hablando también de dialectología, que estamos hablando, ya saben que es dialecto. La dialectología es el estudio de los dialectos, ¿no? Y de sociolingüística, que es nuestra clase, ¿no? O sea, es como elementos importantes, ¿no? Entonces ahí está en la portada del catálogo, lo pueden ustedes conseguir, es gratuito, lo pueden bajar, siempre los he invitado a que lo puedan bajar. Lo tienen que actualizar oficialmente cada 5 años, ¿sale? Dan a conocer cuáles son las lenguas indígenas en nuestro país, ¿no? Como lenguas nacionales. Aquí ya tienen un estatus de lenguas nacionales, o sea, ya acuérdense que habíamos dicho en el siglo XIX, la lengua nacional en ese momento era el español, ¿no? Pero aquí ya todos estos movimientos, estos procesos políticos que han pasado durante varios años, justo en el siglo XIX, el siglo XX y ya del XXI, ya son lenguas nacionales, o sea, ya tienen estatus de lengua. Quizás no tengan el estatus de ser lenguas oficiales, pero sí ya tienen estatus de visibilidad, que existen las lenguas originarias en México.
en términos de la nación, ¿no? Y gracias a la Ley General de Derechos Lingüísticos. Y ahí está un ejemplo de un mapita. Aquí está, bueno, ¿para qué nos puede ayudar un catálogo? Pues para hacer más eficiente la atención gubernamental. Me recuerdo que me decía una amiga que es hablante de lengua guave, me decía, es que yo no conocían que existíamos como pueblo guave o Ombeyets o pueblo Icox, el municipio de Juchitán, y no sabían que nosotros teníamos necesidades de, o sea, como cualquier individuo, de sacar tu INE, ¿no? Y entonces no había ninguna oficina del INE en la comunidad de Juchitán, ¿no? Entonces, imagínense, no había ni una oficina, entonces tuvieron que alegar y llevarles un catálogo y enseñarles, mira, nosotros pertenecemos a este grupo indígena y somos hablantes de esta lengua, y tú no nos tienes registrado. Vean, históricamente está este asentamiento dentro de estos mapas y aquí se dice que hablamos esta lengua y nosotros somos de esta zona. No sé por qué no tienen acá, no podemos sacar nuestro INE, o sea, para poder hacer cualquier trámite, ¿no? Entonces, y lo lograron gracias a que el catálogo les ayudó, ¿no? Entonces, el catálogo ha ayudado a algunas cuestiones, ¿no? Bueno, también ha ayudado para colaborar que la población de lengua indígena se sienta pues con más, pues que aprecie más su lengua también, ¿no? Y entonces ya en algunos lugares han puesto letreros a la entrada de sus comunidades en lengua originaria, ¿no? Y eso también es como empezar a visibilizar desde letreros, toda esta cuestión de anuncios que son de lengua originaria, ¿no? Entonces, podemos decir que el catálogo es una forma alternativa de concebir, categorizar y hacer referencia a la diversidad lingüística de México, ¿no? Y es de atención pública, o sea, es para uso de los pueblos indígenas y para la atención pública, ¿no? Entonces ya aquí es un poco lo que vimos hace rato, que es una familia lingüística, ya no me detengo, pero sí quiero que observen estas familias lingüísticas que existen en México. La familia álgica, la familia yotonagua, la cochimillumana, la seri, la otomangue, la maya, totonalcotepegua, tasca, mijezoque, chontal, de Oaxaca y guave, ¿no? Que esas son las familias lingüísticas. Otras son otras familias de la familia indoeuropea, y entonces aquí tenemos otro tipo de lenguas, pero no nos vamos a meter en esto. Pero como nos damos cuenta, cada vez se van reduciendo las lenguas. Unos dicen que son 6.800, otros 6.500, otros dicen que son 6.000, y todas se clasifican a través de estas familias lingüísticas, las lenguas en el mundo, ¿no? Y se encargan de clasificar las lenguas en familias lingüísticas y ayuda al método comparativo. Aquí ya es una cuestión de análisis, de investigación, cómo voy a empezar a ver que esta familia pertenece a esta otra. A través de un método comparativo, es un método de análisis lingüístico, y otro también se le conoce como método reconstructivo, que también lo utiliza la lingüística histórica, ¿no? En el método comparativo se trabaja con datos de diversas lenguas y se comparan de manera que encuadren similitudes y diferencias entre lenguas, ¿no? Entonces y en el método reconstructivo se encarga de tomar datos, o sea, reconstruirlos de estados de las lenguas anteriores, y son tomados como base como procesos fonéticos que se dieron previamente, y así crear, ¿cómo se llaman estas protolenguas, ¿no? Entonces, esas son metodologías para poder generar esta genealogía y generar esas familias lingüísticas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo así simple, ¿no? Aquí podemos decir en francés, para decir primera persona de singular, dicen je, en catalán dicen jo, y así sucesivamente. En francés dicen vos, ¿no? En vos dicen en catalán, en español dices usted, ¿no? Dices tú. Y en portugués dices eu, no dices tú también en portugués, y en gallego dices ti, ¿no? Y así empiezan a hacer comparaciones de lenguas porque estas pertenecen a la familia indoeuropea dentro de estas cuestiones de lenguas romances, ¿no? Entonces aquí tenemos francés, catalán, castellano, portugués y gallego, ¿no? Y hacen comparaciones, en este caso están haciendo comparaciones de los pronombres personales, ¿no? De yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes y ellos, ¿no?
Y no solamente comparan los pronombres, o sea, el lingüista se mete a comparar cualquier categoría gramatical para observar esta compatibilidad y esta semejanza con otras lenguas. Entonces aquí podemos ver y podemos hacer ejercicio nosotros también en lenguas otomangues para ver cómo se coinciden algunos números. Por ejemplo, aquí hay numerales, ¿no? Para hacer una reconstrucción y entonces tienes el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 10 y ahí está una reconstrucción del proto-indoeuropeo, el proto-germánico, después, como dices, en latín 1, después en el proto-celta, en el eslavo antiguo, en el proto-iránico, en el proto-anatolio y en el proto-griego. Y así van reconstruyendo cómo iban sonando los sonidos en las lenguas, en estas lenguas anteriores, ¿no? Entonces, son metodologías que utilizas justo para generar estas familias lingüísticas. Pues esto lo hacen los lingüistas y así ya después empiezan a proponer qué, qué familias y qué lenguas tienen cada familia, ¿no? Y el otro aspecto que ya lo comenté hace un momento era que ellos hacían la referencia de una variante lingüística, de una agrupación lingüística similar a una lengua, ¿no? Que es lo que comenta. Por ejemplo, dice, el nombre de la agrupación lingüística es mixteco, ¿no? Y el pueblo de indígena también se conoce como mixteco. Entonces, por eso es sinónimo de lenguas. Entonces, dicen que hay 68 agrupaciones o 68 lenguas originarias en México, ¿no? Y ya lo de la variante lingüística ya lo habíamos comentado, ¿no? Que es esta cuestión de los dialectos, son las variantes dialectales de una lengua, ¿no? Y aquí ya empiezan a hacer algunos estudios. Por ejemplo, aquí podemos ver ya este es un estudio ya más actual del siglo XXI, que empezaron a trabajar algunos lingüistas y hablantes de lenguas originarias, en este caso de la lengua náhuatl, y hicieron una propuesta que hay estas macrozonas donde se habla la lengua náhuatl, en diferentes zonas como Michoacán, Jalisco, Nayarit, aquí Morelos, Puebla, Distrito Federal, ¿no? Aquí en Veracruz, Tabasco, Colima. Entonces, estas son las macrozonas y aquí ya vamos a observar que hay 30 variantes lingüísticas, o sea, 30 dialectos de una lengua que es la lengua náhuatl, o podríamos decir de la agrupación náhuatl, ¿no? De acuerdo al catálogo, pero podemos decir que es de la lengua náhuatl, tenemos 30 variantes lingüísticas de acuerdo a este catálogo que estamos analizando, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Pues Lastra empieza a trabajar con este náhuatl de Texcoco. También otros investigadores, Antonio García de León, el náhuatl de Pajapan, gramáticas. Y no hay muchos estudios, chavos, no crean que hay muchos estudios sobre estas lenguas. Hay pocos, en el náhuatl son de las lenguas más estudiadas, ¿no? Aquí hay otro náhuatl de Meclatono. Este es un libro que podrían ustedes revisar en algún momento, que se llama Las áreas dialectales del náhuatl. Aquí hacen un estudio sociolingüístico y empieza a ver esta cuestión dialectal de cuántas variantes dialectales hay en el náhuatl moderno. Esta autora que es muy famosa, la que hizo el libro de sociolingüística, se llama Yolanda Lastra, ¿no? Y después podemos ver que lo que decía el catálogo no solamente era familia, variante y lengua, sino también la autodenominación. Y la autodenominación es con el cual los hablantes de cada lengua indígena nombran a la propia en su perspectiva, en su respectiva variante lingüística. Por ejemplo, los integrantes del pueblo indígena Huichol, ellos llaman a su lengua Huirrárica, ¿no? O sea, ellos no dicen, o sea, de hecho casi no les gusta que les digan, pero se conoce, pues, es muy común el nombre pueblo indígena, pero ellos dicen, no, yo soy Huirrárica, ¿no? De hecho, hablo Huirrárica, no Huichol, ¿no? Entonces, más el mestizo, más el occidental, siempre va a decir, ah, es Huichol, ¿no? Pero ellos dicen, no, yo hablo Huirrárica. Y aquí, por ejemplo, aquí el Cutí, ¿no? El Cutí es como la autodenominación, pero aquí el nombre común, el nombre del pueblo indígena es Acateco, ¿no? Y todo eso viene dentro del catálogo. O sea, ustedes, yo no lo estoy, o sea, como inventando, todavía viene en el catálogo, ¿no? Y las referencias geoestadísticas, pues aquí empiezan a ubicar geoestadísticamente, o sea, dónde está el asentamiento histórico. De hecho, en algunos países lo que están haciendo ya en términos ya de satelital, esta referencia no solamente es a nivel histórico, sino a nivel ya satelital, ¿no?
Entonces ya están ubicando por satélites dónde están los asentamientos tanto históricos y actuales de los pueblos originarios. Eso lo escuché con argentinos, bueno, con chilenos y bolivianos en una conferencia que estuve con ellos. Bueno, aquí podemos ver la referencia geoestadística, o sea, los asentamientos históricos, en ese caso de la lengua maya. Entonces podemos ver que la lengua maya podemos encontrarlos en Champotón, ¿no? Santo Domingo, varias como comunidades, ¿no? Y por ejemplo en Chiapas, en frontera con Malapa, Laguna Trinitaria, ahí vamos a encontrar también algunos hablantes de lengua maya. En ese sentido de, por ejemplo, que pertenecen a la familia maya, ¿no? Y también en Quintana Roo vamos a encontrar igual algunas localidades como San